Como decías, algo de lo que a mí siempre cuando yo viajo o voy a estudios y todo, en 1979 llegué a Japón y siempre llegué ansioso de leer de todo, ¿no? Y algo de lo que me impresionó hasta el día de hoy es esta parte de Minamata, la catástrofe ambiental que cambió la historia y la toxicología, ¿no? Muchas de las cosas que pasaron en Japón sirven de ejemplo y poco a poco ellos lo mejoran, ¿no? Lo mejoran para evitar otras cosas. Me parece algo inverso en Perú, que pasan las cosas y no hay. Ya vamos a ver algunas similitudes, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente. Ok, bueno, ya eso, muchas gracias, ya esto nada más te faltó de que también hice mi doctorado, ¿no? O sea, estuve 6 años en Japón, del 79 al 85, y bueno, vamos a tratar de entre las cosas que me impresionaron, que aprendí y todo, vamos a tratar de pasar un poco en esta charla de hoy día, ¿no? Bueno, se habla de Minamata. Yo no sé si los que están escuchando ya han escuchado hablar algo de esta ciudad, ¿no? Minamata. Eh, que Minamata Japón está dividido en prefecturas, ¿no? Que son cerca de 48, no, me estoy confundiendo de repente con, sí, 40 y tantas, ¿no? Y esto queda en la isla de Kyushu. Kyushu, ven acá, ¿por qué se llama Kyushu? ¿No? Kyushu, Kyu es 9 y Shu son como pequeñas ciudades. O sea, acá en esta islita, Japón está compuesta principalmente de 4 islas principales, ¿no? Esta que ven acá al sur, que es Kyushu. Luego tienen Shikoku, Shi es 4 países era el nombre, son 4 prefecturas. Y luego Honshu, donde son más, y Hokkaido, que es una de las más grandes de todas, ¿no? Yo tuve oportunidad de estudiar en Tokio y en Hokkaido, acá en la parte sur. Entonces, ahorita vemos que Minamata pertenece a la prefectura de Kumamoto, ¿no? Y era un lugar que se dedicaba mucho a la pesca, como vamos a ir viendo, y operaba una compañía llamada Shiso, ¿no? Bueno, ya vamos a ver este tema también, que entre 1932 y 1968 vertieron 27 toneladas de compuestos conteniendo mercurio. Muchas veces, no solamente en Japón, sino a nivel mundial, se cree que el mar es el basurero y no se piensa en qué cosas pueden pasar por eso, ¿no? Y que algunas veces afectan al ser humano y a veces no. En el curso que vamos a dictar ya a posteriori, ¿no? Esto es sobre petróleo. Por lo menos el petróleo se ve. En el caso de otros metales pesados no se ve, ¿no? Pero el daño que hace es terrible. Porque si uno come un pescado con petróleo no lo va a comer, lo ve, ¿no? Que sí pueda haberle hecho daño el petróleo a los peces, puede ser, pero en este caso es lo difícil de que no se ve, ¿no? Y vamos a ver pues las trágicas consecuencias. ¿Qué pasó en Minamata en los años 50 y 60, ¿no? Eh, Fue una catástrofe ambiental y sanitaria ocurría en esa ciudad, ¿no? Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos, ¿no? Este episodio, o sea, marcó un antes y un después de la historia de la toxicología. Tan así, fue tan contundente que ahora existe un tratado de Minamata, un convenio de Minamata a nivel mundial, donde han firmado 170 y tantos países, y Perú es uno de ellos, ¿no? Y lo ha ratificado. Entonces ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿en qué consistió el desastre? ¿No? La causa principal fue el vertimiento de aguas residuales industriales conteniendo mercurio. Luego el mercurio vertido al mar fue transformado por bacteria metilmercurio, una forma altamente tóxica. Este compuesto se bioacumuló y concentró en peces y mariscos que constituían la base alimentaria de la población local, y esto impactó personas y animales que consumieron estos productos marinos. Por ejemplo, los gatos
conservas de pescado para gatos, ¿no? Y otros productos. Entonces sintieron unos síntomas graves como alteraciones neurológicas que vamos a ir viendo poco a poco, pérdida de sensibilidad, debilidad muscular, dificultades en el habla, en la visión, convulsiones, parálisis y en muchos casos la muerte, ¿no? Entonces, ahí era donde se vertía el petróleo, ¿no? Y bueno, ahí están los pescadores de ese entonces. Y esa foto de abajo es cómo se fueron distorsionando los dedos de esa mano, que es algo de lo más simple de lo que vamos a ver después, ¿no? O de lo que pueden buscar ustedes en la bibliografía, ¿no? Situación socioeconómica antes del desastre. Vean ustedes que el desastre recién salen las víctimas del 60 y tantos, pero eso no es algo que se produce de un día para otro. El mercurio es algo que nosotros lo vemos eso en los termómetros, por ejemplo, ¿no? Aquí no se le ha roto un termómetro y ha visto la bolita chiquita del mercurio y alguno curioso se la ha metido a la boca. Bueno, eso no lo va a matar, pero sí produce un daño porque va a demorar un tiempo que el cuerpo lo bote, ¿no? Entonces, pero si es una cantidad muy pequeña no va a pasar nada, pero si todos los días estamos comiendo eso, sí es algo que nos puede causar hasta la muerte, ¿no? Ahora, Minamata es una ciudad que está junto al mar y que en la isla de Kyushu, como mencioné, ¿no? Y donde hay 9 prefecturas y su economía y vida social está pues marcada por dos profundidades, por dos actividades. Primero la pesca tradicional, que era la que siempre fue, y la industria química, ¿no? Entonces, esa economía, la pesca y la recolección de marisco eran la base de la economía local, proporcionando alimento y sustento a la mayoría de las familias. Como sabemos, los mariscos tienen algo de peligro porque son elementos filtradores, ¿no? Se alimentan de lo que filtran y si filtran mercurio se les va a quedar gran parte en su cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del peligro de los mariscos, ¿no? Igual los peces también, ¿no? Entonces, pero el marisco, el pez pues come cosas vivas y si ese vivo, ese otro pez ha comido mariscos, si come mariscos, se lo va a pasar. Y si ve al hombre y lo come, igual. La vida cotidiana giraba en torno al mar, ¿no? Y los recursos naturales, pues con una fuerte identidad ligada al trabajo en el agua y al aprovechamiento de los productos pesqueros. Pero ¿qué pasó? ¿No? Situación socioeconómica de la región antes del desastre, era una ciudad más o menos no muy grande, ¿no? Aunque como verán hay muchas construcciones y todo, Japón es así, es un país donde uno viaja en tren y no sabe en qué momento cambió de una prefectura a otra, todo es casas, casas, casas. El Perú es 3 veces más grande, pero su población es 6 veces menos, ¿no? Entonces, por eso es que ahí hay bastantes casas y todo. A principios del siglo XX se instaló esta fábrica de Chizo, es un nombre, ¿no? En japonés, y que transformó la economía local, ¿no? Esta empresa química se convirtió rápidamente en el motor económico y llegó, pues, empleó al 60% de la fuerza laboral entre los 50 y los 60, o sea, era una ciudad pujante, todo el mundo decía, ah, la industria, vamos, qué bien, los señores eran bastante fuertes, los dueños, ¿no? Económicamente hablando, y qué pasó de que casi dependieron de ellos, de la parte industrial, ¿no? Y más de la mitad de los ingresos fiscales provenían de esta empresa y sus trabajadores, y gran parte de la infraestructura pública pues, fue financiada por la compañía. Estaban felices con la compañía, estaban produciendo, pues, cada vez se iba más gente a vivir, ¿no? Como verán, la población creció mucho con la expansión de la fábrica, pasando de ser un pueblo a convertirse en una ciudad. Bueno, y el desarrollo urbano y social se articuló en torno a la planta industrial, ¿no? Entonces, hasta ahí todo era color de rosa, como decimos nosotros. La ciudad creció económicamente, había trabajo, cada vez había más migrantes hacia la zona y todo perfecto. Pero acá está la historia, ¿no? En 1906
antes tenía otro nombre, Nihon Chiso, ¿no? Y se fundó la que se llamaba Sogi Electric Company, ¿no? Y el Chayó, el gerente general, era pues Shitagao Noguchi. Y esto es interesante porque ya lo voy a contar, ¿no? Este señor Noguchi y la familia de ellos han sido dueños de esto. Y cuando sucedió este problema después de años, resultó que la actual emperatriz es pariente de ellos, ¿no? De los Noguchi. Y muchos le aconsejaron al actual emperador que no se case por el escándalo que había habido, ¿no? Pero la chica esta había estudiado en Harvard, había ocupado las mejores notas, la contrataron en Todai, la Universidad de Tokio, que es la más fuerte de Tokio, y luego entró al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una chica brillante que ha hecho por su propio esfuerzo, ¿no? No tenía nada que ver el abuelo o el bisabuelo. Bueno, luego en 1908 fundó la Japan Carbide Company, ¿no? Fábrica de carburo en Minamata. Hasta ahí tampoco había gran problema, ¿no? Y acá vienen las cosas. Cuando en mayo comienza la producción de acetaldehído utilizando un catalizador del mercurio. Ahí empieza el problema. Si ese mercurio lo hubieran sacado en camiones a otro sitio, hubiera sido distinto, pero vieron lo más sencillo, el mar, y hacia abajo, hacia el fondo, donde nadie ve nada, ¿no? Y que ya hay casos en Perú parecidos que lo puedo mencionar al final o durante el curso que dictaré lo voy a hacer. En 1945, bueno, fue la guerra. En 1950, la nueva compañía, ¿no? Cambió de Shin Nihon Chiso, Hiryo Kabushiki Kaisha, ya se comenzó a acercar al nombre. Kabushiki Kaisha significa empresa. Bueno, acá arriba, Chiso está escrito, es una palabra que no es japonesa típica, por eso usan este tipo de letras. Y esto a la derecha, Kabushiki Kaisha, significa como empresa, corporación. Bueno, se fundó esta como sucesora de la empresa, ¿no? Entonces cambiaron de nombre, eso es bastante común también. Y en 1956 se informó de una epidemia de una enfermedad desconocida, ¿no? Por un médico del hospital de la empresa. Entonces era raro, una enfermedad que nadie la conocía y solo sucedía en esta ciudad. En 1963 se concluyó que la causa de la enfermedad era mercurio y esto lo vieron los médicos de la Universidad de Kumamoto, ¿no? Igual este señor, el que trabajaba ahí, él fue el que trabajaba también en la Universidad de Kumamoto y él fue el que detectó eso, ¿no? Incluso este señor lo hicieron renunciar porque comenzó a hacer experimentos con gatos y vio unas reacciones terribles de los gatos, ¿no? Y él avisó y por hacer ese, entre comillas, dar a conocer cosas que no debía darlas, lo sacaron al tiempo, ¿no? Bueno, la empresa cambió el nombre y ahí ya que empezó a llamarse Chiso Kabushiki Kaisha, ¿no? Como le decía, Kabushiki Kaisha es corporación, Kaisha es compañía y Kabushiki es de, ¿cómo se llama? Cuando son los bonos, Kabu es los bonos, ¿no? Bueno, de ahí en 1968 dejó de usar catalizador de mercurio por presión. Dijeron, oye, olvídate del mercurio, pero ¿cuántos años usándolo? ¿No? En 1969 los afectados demandaron a Chiso pidiendo una indemnización, ¿no? Entonces ya comenzó a hacer algo demasiado serio y mucha gente, como vamos a ver. Entonces el acetaldehído es el que se usaba y producía pues un compuesto utilizado de fabricación de plásticos y otros productos. Y la producción requería el uso de mercurio como catalizador y durante décadas, desde el 32 al 68, la empresa vertió residuos que contenían mercurio y metilmercurio. Ahí iban a la bahía, iban y se sedimentaban en el fondo del mar, ¿no? Vertió 81 toneladas de desechos en todo ese tiempo, que no es nada si vemos lo que vertía las empresas mineras en Ite
de 82.000 toneladas por día de relaves mineros, ¿no? O sea, ya con eso vamos a hablar algo muy breve más adelante, pero en el curso sí lo doy. Y otros contaminantes con la consecuencia al principio de más de 3.000 víctimas, ¿no? Ahí están las fuentes y todo. Bueno, acá vemos el mapa ampliado de dónde queda Minamata, ¿no? Acá lo ampliamos y acá en color negro es donde estaban, donde vertían el mercurio o los restos que contenían mercurio, y todo lo amarillo es todo el área que se extendió esto. Entonces todos los peces, mariscos y todo que pescaban en esta zona, pues fueron los que producían esta enfermedad, ¿no? Y que desgraciadamente atacaba más a los recién nacidos o a las mujeres embarazadas, ¿no? Es el periodo más terrible para esto, ¿no? Para esta contaminación. Tan así que hay peces que tienen algo de mercurio propio, como decir los atunes, el pez espada, y en Japón a las embarazadas les recomiendan no comer todos los días, ¿no? Sino una vez a la semana, por el peligro que podría ser, a pesar que es en forma supuestamente natural. Bueno, ¿y cuál es el origen natural y antropogénico, o sea, que por el hombre del mercurio? Hay varios, ¿no? Hay la quema de combustible, por ejemplo, es algo que el hombre entra, los incendios forestales, los volcanes es algo natural, ¿no? Fuentes naturales, y es así como no evitamos a veces que haya mercurio en forma natural, pero sí podríamos evitar lo artificial o lo que el hombre causa, ¿no? Y acá miren acá este hombrecito parado, minería artesanal de oro, que es el tema del momento ahorita en el Perú, ¿no? Y, y desgraciadamente pues seguimos dentro de esa minería artesanal, ni siquiera es toda legal, ¿no? Entonces ya se imaginan, si yo soy ilegal, hago lo que me da la gana, boto el mercurio donde me da la gana y todo lo que trae de problemas, ¿no? Bueno, luego el metilmercurio, ¿no? Es originado por la metilación del mercurio inorgánico, hay microorganismos presentes, esto se biomagnifica y va al tejido muscular de los peces. Y los peces más grandes se comen a los más pequeños y entonces ahí comienzan a bioacumularlo. Entonces los peces herbívoros del arrecife sin contaminación pues pueden tener metilmercurio muy bajo, ¿no? 0.01 gramos por gramo, mientras que los tiburones tienen más altos, pero valores que son permisibles, ¿no? 4 miligramos por gramo. Los niveles máximos de concentración por los expertos pues recomendados, ¿no? Y la FAO y todo dicen 1 miligramo por gramo máximo para los peces depredadores y de 0.5 miligramos para otros productos. Generalmente estas directrices teóricamente han sido adoptadas por la mayoría de los países y por no decir todos, menos donde predomina pues los dictadores y que ahí quién va a reclamar, ¿no? Sin ir muy lejos, en Perú tampoco hay ese control, ¿no? Bueno, de ahí vemos, pues por ahí puse un gato y lo que ven en la manito del señor ese es mercurio, las bolitas que nosotros conocemos por ejemplo, de un termómetro. Entonces, y ahora lo bravo de esto es que los efectos adversos, ¿no? Son neurológicos, o sea, ¿qué quiere decir? A los nervios, al cerebro, y este compuesto tiene implicaciones de tipo renal, cardiovascular, reproductivo, efectos en el sistema inmunológico, y el cerebro y el sistema nervioso son los tejidos de mayor exposición a los efectos del metilmercurio en adultos y niños, ¿no? Por ejemplo, que a uno que está afectado de esto comienza a temblar hasta por gusto sin controlarlo, ¿no? Esto les da se muere su cerebro y se quedan con los ojos abiertos, como ha habido muchos casos allá. El gato ese que ven ahí comenzó a saltar de unas maneras rarísimas y ahí fue donde el médico les avisó, ¿no? Pero también tienen perturbación distal sensorial, no calculan, no pueden agarrar algo, la distancia no la calculan,
el campo visual disminuye, pueden quedar ciegos, ataxias, disartria, trastornos auditivos, no escuchan bien, temblores es lo más tipo esta enfermedad, no es el Alzheimer, sino el otro, el Parkinson, ¿no? Algo así. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que el 5% de los adultos expuestos a este metil experimentan efectos neurológicos, poseen niveles de mercurio de sangre de 200 miligramos por litro. Y se ha estimado que el riesgo de daño cerebral del feto, ojo, del feto, aumenta cuando la concentración de mercurio en el pelo de la madre supera los 10-20 gramos por gramo, ¿no? De peso. Bueno, entonces ya se verán que es algo silencioso y que de pronto comenzó pues a aparecer en la gente de esta ciudad, ¿no? Pensaban que era pues como decir una nueva enfermedad, pero no lo pudieron corroborar. Entonces, el vertido de mercurio al agua por parte de la empresa, ahí está en japonés Minamata Bio, ¿no? Minamata, este es el kanji de agua, pero así se le llama a la ciudad de Minamata. Y Bio, cada vez que ustedes vean un símbolo que tiene estas tres cositas acá, es de alguna enfermedad, ¿no? Siempre que lo vean, enfermedad de Minamata. Bueno, esta fábrica pues vertía grandes cantidades al mar sin tratar, lo que contaminó la bahía y causó pues que esto se bioacumulase en la cadena alimentaria marina y también en las personas, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, la filtración por las branquias y la parte superficial del cuerpo, y como digo, en los mariscos es peor, ¿no? El plancton incluso ya puede ser afectado por esto. Las emisiones de mercurio, ¿no? La emisión de mercurio al ambiente proviene de fuentes naturales, como vimos al principio, y antropogénicas, ¿no? Creadas por el hombre. Incluye la minería del oro artesanal, que es una de las principales que causan esto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro, alguna vez viajé por un sitio de la Sierra Alto y vi un niñito así con ese tipo de enfermedades, ¿no? Y decían, pobrecito, así nació. ¿Y qué pasa? Que ellos en la zona también botan el mercurio al río y los peces que hay ahí definitivamente están bioacumulando eso. Yo he visto de empresas privadas que ponen truchas para decir, no, miren, acá no estamos contaminando, miren qué bien está la trucha. Pero si ven su carne y el daño que puede causar, es terrible, niños abandonados en esa zona y incluso los padres que no conocen del tema pues creen que es algo natural, que alguien le hizo brujería, etcétera, ¿no? Y hay otros, la quema de combustible, la producción de cemento también es dañina, ¿no? Y fabricación de lámparas, baterías, por eso siempre hay que tomar los lugares con mucho cuidado, ¿no? Bueno, emisiones de mercurio, la atmósfera, ¿no? Esto es transportado a grandes distancias y puede depositarse en cualquier parte del mundo. De forma natural, emisiones volcánicas, de forma antrópica, emisiones industriales, y el proceso es lento para transformarse, ¿no? Bueno, acá tenemos los ambientes acuáticos. Las bacterias transforman el mercurio en metilmercurio y una forma particularmente tóxica que se acumula en organismos acuáticos. No sé si ustedes a veces han visto películas o casos ciertos de que han ido envenenando a una persona simplemente dándole mercurio y mercurio todo el tiempo, ¿no? Al final se cree que es una muerte natural y no es así, ¿no? Bueno, y acá, como verán, las especies de pez espada, tiburón, mero, el atún rojo, son los que comen a otras especies más pequeñas y esto son las que contienen más mercurio en forma natural, ¿no? Pero no son, cuando por ejemplo un tiburón o un atún, acá no es el atún rojo, pero lo que hay frente a Perú, es bien difícil que tenga pues unos valores demasiado altos, pero sí los tiene más altos que cualquier otra especie marina, ¿no? Bueno, entonces como dicen acá, en el ciclo del mercurio todos los caminos conducen al hombre, ¿no? O sea, ya vamos a ver que en tierra también, ¿no? En tierra también, porque uno desecha la tierra
eso se filtra en el campo, yo siembro algo y eso que he sembrado voy a tener esos problemas también, ¿no? Vamos a ver más adelante en otra enfermedad causada por el cadmio, ¿no? Que pasó eso en Japón, que gran cantidad de gente se enfermó por consumir un arroz sembrado en una zona contaminada. Bueno, la extracción del mercurio, ¿no? Han identificado pues varias mineras, como ya ven, Perú está dentro del ranking, ¿no? México, Mongolia, Indonesia, bueno, donde China, Rusia, ahí sí no se pueden quejar porque no se tiene. El mercurio liberado en el ambiente en épocas antiguas, pues lo absorbieron las plantas, ¿no? Porque el mercurio puede estar presente en combustibles fósiles como el carbono, el petróleo y el gas natural. O sea, sí puede existir una zona que tenga mercurio natural, por ejemplo, que ha estado cerca donde erupciona un volcán u otros, ¿no? O sea, puede pasar. Para eso hay que de vez en cuando hacer estudios del terreno y todo. Es extraído recientemente de sitios, ¿no? Hay extracción primaria de mercurio, recuperado como producto derivado, ¿no? Yo he quitado las imágenes de los países que producen, porque no venía al caso, pero hay 6, 8 países que son los principales productores de mercurio. No está Perú entre los productores. Bueno, reciclado a partir de productos gastados y desechos provenientes de los procesos industriales, almacenado en las reservas del gobierno, en reservas privadas, como en la industria del cloro, álcali y otras industrias. Es caro el botar, pues, estos restos ¿cómo se llama? De estos restos de mercurio u otros contaminantes, ¿no? Acá vamos a ver un ratito un pequeño video de unos pocos minutos. A ver, espero que al final pase un video más largo, ¿no? A ver un ratito si funciona. A ver un momentito, por favor, si no, ya lo paso y veo al final. Era el origen antropogénico del mercurio, ¿no? Es un video real. Bueno, pues no sé por qué no abre, a veces abre y a veces no. Bueno, vamos a la enfermedad de Minamata, ¿ya? Ahí ven algunos cuadros. La tercera foto que ven abajo es la que hizo famosa esa mamá cargando a su hija, ¿no? Y fue un periodista americano el que hizo famoso, y ya está por salir la película que se llama Minamata. Después le prohibieron sacarle la foto, la familia le chocó mucho, ven su mirada fija, ¿no? Y esa chiquita desde que nació fue así, ¿no? Una pena. ¿Cuáles son sus efectos en esta enfermedad? Dificultad para coordinar movimientos, lo que le llaman ataxia, problemas para caminar, mantener el equilibrio y realizar movimientos precisos, reducción del campo visual, dolor en articulaciones o en las extremidades, además de los problemas motores y sensoriales, puede haber dolor persistente, parestesia, sensación de hormigueo, pinchazos o adormecimiento en las manos, pies y alrededor de la boca, y pérdida de la sensibilidad táctil, disminución o pérdida de la capacidad para sentir el tacto, la temperatura o el dolor. Dificultad para tragar y convulsiones, más frecuente en los casos avanzados o en niños. Pues es una enfermedad terrible, ¿no? Neurológicos, dificultades en el habla. Perdón, esta es la figura que hizo famosa poniéndola en la tina a la hija, bañándose con la mamá, ¿no? Esto tan así, fue tan chocante. Esta es un tal Smith que la compañía contrató a un
a un yakuza o mafioso para que le pegue, para que lo corra de Japón, ¿no? Hasta ese extremo se llegó. Pero bueno, dificultades en el habla, pérdida o disminución de la audición, temblor o movimientos involuntarios, temblor de manos y otros músculos, movimiento difícil de los ojos, defectos en la memoria y en la atención, problemas cognitivos, ¿no? Todo eso es terrible lo que no le deseo a ninguna persona que pase estas cosas. Hay enfermedades así y a veces no sabemos cuál es el origen, ¿no? Pero por si acaso este es uno de los orígenes. Sobre la pesca y las personas afectadas, ¿no? Estuvo prohibida la pesca. Yo me quedé impresionado cuando recién en 1997, imagínense desde 1850, más de 40 años se prohibió la pesca ahí, ¿no? Hasta llegaron a clausurar para que no entren ni los barcos, ¿no? Porque los sedimentos estaban llenos de mercurio, hablan de hasta 4 metros, imagínense, ¿no? Entonces se sacaron sedimentos, todo, y recién se ha reabierto la pesca en la bahía en 1997, el 15 de octubre. Yo he ido por ahí, pero preferí no comer, porque no sé, siempre tengo un temor. Y en el 2010 había 2.771 personas que tienen el certificado de padecer de esa enfermedad, pero hay más de 40.000 con síntomas más leves, ¿no? Que también reciben tratamiento médico. Y en la bahía la concentración media de mercurio puede ser 25 microgramos por gramo de sedimento en un área de unos 2 kilómetros cuadrados. No son raras concentraciones por encima de 100 por gramo de sedimento. En los materiales depositados, pues la contaminación con mercurio se detecta hasta los 4 metros de profundidad, imagínense, ¿no? Y como les decía, hay una convención de Minamata, tiene 35 artículos, 4 anexos, es muy fácil bajarlo en la red, ¿no? Pongan nada más convención de Minamata. Y yo remarco el artículo 7, que hay un reglamento para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala, donde dentro de la parte obligatoria hay pues que tienen que hacer su informe, cómo está la condición, todo. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que los artesanales ilegales, y no sé si los legales también, están cumpliendo? Y Perú ha firmado eso y ha reafirmado el 2017 o 16, ¿no? Entonces, esto es algo que en el Perú sabemos, muchas cosas están en el papel y no las cumplimos, y algo tan grave, tan grave. Bueno, acá vean este video. Ciudad de Minamate, ubicada en la prefectura de Kumamoto, Japón. La causa directa del desastre fue la descarga indiscriminada de desechos industriales por parte de la planta química Chiso Corporation, que operaba en la zona. Esta empresa producía acetaldehído y acetona utilizando mercurio como catalizador en su proceso de fabricación. Los desechos tóxicos generados durante la producción de acetaldehído y acetona eran vertidos directamente en la bahía de Minamate. Estos desechos contenían altas concentraciones de mercurio, un metal pesado altamente tóxico para los seres humanos y los ecosistemas acuáticos. A lo largo de los años, los desechos de mercurio se acumularon en las aguas de la bahía y fueron absorbidos por los organismos marinos, especialmente los peces y mariscos. A medida que las personas de la comunidad consumían estos alimentos contaminados, el mercurio ingresaba a sus cuerpos, acumulándose en los tejidos y órganos. El problema se agravó debido a la falta de conciencia sobre los efectos nocivos del mercurio en la salud humana en ese momento. Tanto la empresa Chiso Corporation como las autoridades locales no tomaron medidas adecuadas para prevenir la contaminación y proteger a la comunidad de Minamate. Con el tiempo, se comenzaron a observar casos de enfermedades neurológicas y síntomas inexplicables en las personas que vivían en la zona. Los primeros casos fueron detectados en gatos, que mostraban comportamientos extraños y síntomas neurológicos antes de morir. Estos casos en los gatos sirvieron como una advertencia temprana de los efectos devastadores que tendría el envenenamiento por mercurio en los seres humanos. A medida que las personas consumían estos alimentos contaminados, el mercurio ingresaba a sus cuerpos, acumulándose en los tejidos y órganos. La causa principal de los graves efectos en la salud fue el metilmercurio, una forma altamente tóxica del mercurio que se acumula en los tejidos de los organismos vivos a medida que asciende en la cadena alimentaria.
Las personas que consumían pescado y mariscos contaminados con metilmercurio desarrollaron síntomas que incluían trastornos neurológicos, como pérdida de coordinación, debilidad muscular, problemas de habla y visión, y en casos más graves, convulsiones y coma. Estos síntomas conformaron la enfermedad de Minnemate, que afectó a miles de personas y causó la muerte de muchas de ellas. El desastre de Minnemate tuvo un impacto duradero tanto en la comunidad local como a nivel mundial. Llevó a un aumento de la conciencia sobre los peligros de la contaminación química y la importancia de regular las actividades industriales para proteger la salud humana y el medio ambiente. Además, el caso de Minnemate impulsó cambios significativos en las regulaciones ambientales y en la responsabilidad corporativa en Japón y en otros países. A través de testimonios conmovedores, podemos comprender mejor los horrores que experimentaron y cómo el desastre cambió sus vidas para siempre. Uno de los testimonios más impactantes es el de Federico, un residente de Minnemate que sufrió los efectos devastadores de la enfermedad de Minnemate. Ella relata cómo comenzó a experimentar problemas de coordinación y dificultades para hablar. Con lágrimas en los ojos, Federico cuenta cómo su salud se deterioró rápidamente y cómo tuvo que luchar día a día para realizar las tareas más simples. Su historia es un testimonio conmovedor de la angustia y el sufrimiento que las personas enfrentaron como resultado de la contaminación química. Otro testimonio es el de Hiroshi, cuyo padre trabajaba en la planta química Chizu Corporation. Hiroshi narra cómo su padre, sin saberlo, contribuyó a la contaminación al verter los desechos tóxicos en el agua. La culpa y el remordimiento que su padre llevó consigo fueron insoportables y el impacto emocional se extendió a toda la familia. Hiroshi cuenta cómo se vieron obligados a presenciar el deterioro de su padre debido a la enfermedad de Minnemate, lo que les dejó una cicatriz emocional profunda y duradera. Estos testimonios reales y desgarradores nos permiten comprender la magnitud del desastre de Minnemate y cómo afectó a las personas a nivel personal y familiar. El desastre de Minnemate es una tragedia que nunca debe ser olvidada. Ha dejado una marca indeleble en la historia, recordándonos los peligros y las consecuencias devastadoras de la contaminación química desenfrenada. La historia de Minnemate nos enseña importantes lecciones sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para proteger el medio ambiente y la salud de nuestras comunidades. En conclusión, el desastre de Minnemate es un recordatorio sombrío de los riesgos asociados con la contaminación química y la importancia de la responsabilidad ambiental. Debemos tomar acciones concretas para proteger nuestro entorno y la salud de las personas. A través de la educación, la conciencia pública y la implementación de regulaciones adecuadas, podemos evitar que tragedias como la de Minnemate ocurran nuevamente y construir un futuro más seguro y sostenible para todos. Bueno, así como hay, rápidamente voy a pasar a otras enfermedades, los cuales en el Perú deben estar también sucediendo, ¿no? Por otros metales pesados, como es el caso de la enfermedad de Wilson, originada por el cobre. En esa foto que ven ahí a la derecha fue el año 89, hice una investigación a pedido de la Contralora de la República de que eso que ven ahí era el agua del río que lo habían desviado y iban los relaves mineros al mar. Esa es una muestra de ahí, ¿no? Eso lo voy a hablar también en el desarrollo del curso, todo lo que se hizo para corroborar lo que pasaba y cómo evitarlo, ¿no? Entonces, esa cantidad de cobre llegó al mar y nosotros, por ejemplo, esto es en la zona de Moquegua, fuimos a la zona de Tacna y los caracoles y eso tenían un alto contenido de cobre. Yo no sé pues cuántas personas tendrán el efecto de esto. No es tan grave como en el caso del otro, ¿no? Pero esto es también bioacumulado y en el hígado causa hepatitis y también puede causar cirrosis, ¿no? Entonces es otro tipo de efecto que no se ve como el otro de Minamata, ¿no? Y aparecen niños o adultos, generalmente los niños son los más afectados, aunque ahora ya se ha extendido. La enfermedad de Wilson, ahí pueden comparar pues un hígado sano con un hígado de cirrosis, ¿no? Luego abajo los anillos marrones oxidados alrededor del iris
Esto también son el síntoma más significativo, ¿no? Y bueno, y ahí está el temblor, movimientos involuntarios, no como en el otro, pero sí los hay, dificultad para hablar, tragar y muchas cosas más, ¿no? Entonces, cualquier cobre o lo que sea es dañino. Luego tenemos la enfermedad Itai Itai. Itai Itai significa en japonés duele, duele, ¿no? Itai cuando uno se golpea, Itai cuando le duele. Bueno, es una enfermedad también que afecta a los huesos. Y miren el caso, ¿no? Que por primera vez se detectó en un río en la prefectura de Toyama y que ocurrió que es agua contaminada con cadmio, ¿no? Liberado por actividades mineras en la zona, contaminó el agua de riego y el arroz cultivado. O sea, todos los que consumieron ese arroz les afectó, bueno, no todos, pero a gran cantidad de personas, ¿no? Y se han visto afectados adultos mayores, malnutridos, y el problema es que los huesos, miren el caso del joven, bueno, no tan joven que está arriba, y los huesos hasta se llegan a romper, ¿no? Pero generalmente es en pelvis y miembros inferiores, fragilidad ósea, ¿no? Deformaciones y daño renal progresivo, ¿no? Entonces, el dolor es tan severo que el grito, de ahí el nombre. Entonces, cualquiera de estos metales pesados causan problemas terribles, que hay que evitarlos. Y lo que les quería decir es que en la zona donde fui en Ite, la cantidad de cadmio del mar y de las especies era por encima del mínimo permitido en el mundo, ¿no? Entonces tengan cuidado si van por Tacna, aunque ahora ya no verten al mar como era antes, pero es posible que en la época que estaba hayan comido ahí ustedes su buen caracol o conchas y que les haya hecho daño, pero como no lo hacen todos los días, de repente no han sentido los efectos. Bueno, y quisiera poner el último, este es un poquito más largo, pero es un resumen de todo lo que hemos visto. Muy bueno. Sin sabor ni color, pero letal. Durante décadas, el mercurio permaneció oculto en estas pristinas aguas y en los peces que los locales pescaban y luego consumían. Esta fue la causa de una enfermedad tan destructiva que se volvió sinónimo de una ciudad entera, Minamata. Hoy es un día importante para los 25.000 habitantes de Minamata, ubicada en la costa suroccidental de Japón. Una película sobre uno de los peores casos de contaminación industrial de los tiempos modernos está a punto de ser proyectada aquí por primera vez en el país. Ese es el fotógrafo que hizo famoso. La estrella de la película, Johnny Depp, le envía un mensaje a los residentes de Minamata. Es un gran honor para mí invitarlos a ver nuestra nueva película, Minamata, en la cual estoy muy orgulloso de haber participado. Espero que los inspire, los emocione y los conmueva. Gracias. La película trata sobre la historia real del fotoperiodista estadounidense Eugene Smith y su esposa Eileen Miyoko Smith, quienes llegaron a Minamata en 1971, determinados a contarle al mundo la tragedia que estaba ocurriendo aquí. Eugene murió en 1978. Eileen, que tenía poco más de 20 años cuando empezaron a trabajar juntos, ahora es una activista ambiental en Japón. Eugene y Johnny Depp se parecen tanto que durante un momento pensé que estaba yendo de nuevo a mi esposo. Cuando Johnny Depp dijo que no solo produciría la película, sino que actuaría en ella, me emocioné y me preocupé al mismo tiempo. Es algo que yo experimenté y sé lo importante que fue ese suceso para todas las personas en la audiencia. Todos los habitantes de Minamata pueden estar orgullosos de la película. Alrededor de 1,000 personas vinieron a ver la proyección especial, éxito en las taquillas. Entre el público hay víctimas de la enfermedad de Minamata y antiguos trabajadores de Chiso, la empresa química causante de la contaminación. Aún no he cumplido 20 años, pero siento que la contaminación es un problema serio. Las personas jóvenes deben conocer esta historia.
de los peligros de la contaminación. Nunca deberíamos volver a cometer este tipo de error. Aileen ha dedicado gran parte de su vida a la causa de Minamata. Fue en esta bahía, a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad, donde se diagnosticó el primer caso en mayo de 1956. Un niño se enfermó gravemente. Muchas personas de esta zona se enfermaron. Los niños eran vecinos, así que había una gran preocupación sobre la posibilidad de que fuera contagioso. A las personas afectadas se les dificultaba mucho hablar. Sus miembros se desfiguraron. Algunos perdieron la vista y el oído. Sin embargo, durante años, nadie hizo la conexión entre sus síntomas y la comida contaminada con mercurio. El lugar era muy hermoso, los mariscos eran muy frescos y sabían muy bien. No hubo cambios en el sabor incluso después de que la bahía se contaminara. Nadie habría imaginado que contenían veneno. En esa época se le recomendaba a las mujeres embarazadas que comieran pescado rico en proteínas. No sabían que estaban envenenando a sus hijos neonatos. Buenos días. Esta mujer se enfermó estando aún en el vientre de su madre, 65 años atrás. Esperemos que no siga subiendo la temperatura. Hace mucho calor. Aileen le hizo muchas fotografías a Shinobu Sakamoto y ambas mujeres se volvieron buenas amigas. Hace 8 años, Sakamoto todavía podía caminar y viajó por el mundo para advertir sobre los peligros de la contaminación por mercurio. De las 3.000 personas que han sido oficialmente reconocidas como víctimas, ella es una de las pocas que siguen vivas. Un día, mientras me preparaba para ir a la escuela, escuché a mi madre hablar sobre mi enfermedad con los vecinos. Así fue como descubrí que estaba enferma. Me sentía muy triste, aunque esperaba poder recuperarme. No hay cura para la enfermedad de Minamata. A pesar del dolor físico con el que vive, Sakamoto está activa y mentalmente alerta. Realmente tienes muy buen sentido del humor, ¿no? Siempre estás de buen ánimo. Los científicos no identificaron el envenenamiento por mercurio como la causa de la enfermedad hasta 1959. Se encontraron altas concentraciones de la sustancia en las aguas cerca de la fábrica química y fertilizante de Chiso. Desperate patients sat in. Los pacientes desesperados se sentaban justo aquí. They sat in front of the company. Se sentaban enfrente de la empresa y le pedían ayuda. From the company. Chiso le ofreció a las víctimas Minmaikin, un tipo de indemnización extraoficial, siempre y cuando retiraran su demanda. Muchos aceptaron el dinero por pura desesperación. Aún así, la empresa siguió contaminando la bahía durante otra década, provocando una nueva demanda en 1969. La gerencia de la fábrica destruyó la evidencia, pero el caso tomó un giro dramático después de un testimonio crucial y de una intervención felina. Inside here in the factory that the cat experiments. Fue aquí adentro de la fábrica donde el doctor Hosokawa llevaba a cabo experimentos con los gatos. Él era el director del hospital de la fábrica de Chiso. Alimentaba a los gatos con varios contaminantes de la fábrica. Cuando les daba mercurio, los síntomas que los gatos presentaban eran idénticos a la enfermedad de Minamata. La empresa le ordenó que dejara de realizar los experimentos con los gatos. Como dirigía el hospital de la fábrica y trabajaba para Chiso, se mantuvo en silencio, pero al final, cuando estaba muriendo de cáncer, decidió testificar. He decided to testify. Chiso recibió la orden de pagar alrededor de 60.000 euros a cada uno de los 138 demandantes, pero el daño ya estaba hecho, no solo a las víctimas, sino a la reputación de Minamata. And many people want to hide that they're from Minamata when they go outside. Muchas personas quieren ocultar que son de Minamata cuando van afuera, a las grandes ciudades. Yeah, even today, for example, even today, you know,
Incluso ahora, si uno lleva algo y dice que fue cultivado en Minamata, un producto desarrollado en Minamata o una fruta, por ejemplo, tiene la etiqueta de Minamata. Y eso es lo que le entristece a las personas y a lo que se oponen. That's what people are really sad about in the Chiso cambió su nombre y su negocio, pero sigue ubicada en Minamata. La compañía se negó a contestar a las preguntas de France 24. Alrededor de 20.000 personas aún están involucradas en una batalla legal para ser reconocidas como víctimas oficiales. Entre ellas está Hideki Sato. Sus padres, que se ganaron la vida en el negocio de la pesca, enfermaron y murieron tras ser oficialmente reconocidos como víctimas de Minamata. Hideki, que sufre de ataques de vértigo todos los días, es un pescador apasionado, pero se mantiene alejado del área donde sus padres solían pescar. Todavía es posible encontrar mercurio en el lodo de estas aguas. Las autoridades locales afirman que el mar a las afueras de Minamata está libre de toda contaminación, pero a causa de las décadas de mentiras, muchos locales no les creen. Honestamente tengo dudas. Estoy bastante preocupado. Este lugar debería estar bien, pero nunca se puede estar seguro de que hayan eliminado todo el mercurio. Solo en los lugares donde había una alta concentración. Pero no quiero hablar de eso, porque no quiero preocupar a las personas. Si eso pasa, dejarán de comprar pescado local. Sato y su mujer interpusieron una demanda contra Chiso en 2007, buscando ser reconocidos como víctimas y obtener una indemnización. Me empezaron a doler mucho las piernas cuando tenía 2 o 3 años. Lloraba todos los días. En la escuela casi no podía estar de pie. Todo el tiempo me sentía mareado y sufría de tinnitus. Nunca se me ha quitado. A la pareja le han pedido algo imposible, demostrar que consumieron pescado contaminado de Minamata hace 60 años. Estas son algunas de las preguntas que me hizo el juez. Señor Sato, usted pesca, ¿no es así? Yo contesté, sí. ¿Usted maneja una lancha? Yo contesté, sí. Yo pesco, navego, puedo manejar las olas y el oleaje. Me contestaron que era extraño que pudiera hacer todas esas cosas. Si era una verdadera víctima de la enfermedad de Minamata, no podría ser capaz de hacerlo. Minamata ha perdido 2/3 de sus pescadores desde 1960. Muchos de ellos murieron por la enfermedad. Otros cambiaron de actividad y se dedicaron al cultivo de frutas o a la producción de té. Hideki y su mujer Suemi ahora siembran fruta orgánica. Tan solo pensar en utilizar químicos les produce horror. Utilizar pesticidas sería cometer los mismos errores que cometió Chiso. Pero nosotros no queremos vender fruta envenenada, así que aquí todo es orgánico. Un día volveremos a sentirnos orgullosos de haber nacido aquí, en Minamata. Este parque ecológico fue diseñado para reparar la afectada reputación de Minamata. Construido sobre terrenos recuperados cerca de la costa, se encuentra encima de depósitos sellados de mercurio. Hoy en día, las personas traen aquí a sus hijos para jugar y disfrutar del espacio verde. El parque se ve hermoso. Se está muy bien aquí. Traemos a nuestra hija y cuando crezca podrá correr por este lugar. Definitivamente volveremos y nos divertiremos. ¿Saben por qué se construyó este parque? Sí, lo sabemos. Conocemos toda la historia, pero no estoy segura de que los jóvenes lo sepan. El administrador del parque, Yorishige Maeda, piensa que la contaminación por mercurio no es más que un mal recuerdo. Se sacó todo el lodo contaminado con una gran bomba y se puso aquí. Luego se filtró el agua, dejando que el lodo se secara y se solidificara. Añadimos 1 metro de arena y 3 metros de tierra encima del lodo y lo cubrimos todo
Ahora todo el área de la bahía de Minamata, que estaba contaminada, está cubierta. A algunos residentes les preocupa que un fuerte terremoto o un tsunami pueda sacar a la superficie el lodo contaminado, destruyendo el parque y causando fugas de mercurio en el agua. Estos jóvenes no parecen tener las mismas preocupaciones. Ahora Minamata es conocido como un buen lugar para observar caballitos de mar, un símbolo de esperanza y recuperación. Eso es música para los oídos de Maeda. En cuanto al pescado local, insisten que es perfectamente seguro consumirlo. A los jóvenes de Minamata no les preocupa la enfermedad. Somos realmente afortunados. Es un gran lugar para criar niños. Muchos famosos han visitado el lugar y consumido los productos locales de mar por televisión. Son cuidadosos al no decir que sabe bien a pesar de provenir de Minamata, sino que sabe bien porque proviene de Minamata. Y a mí me encanta escuchar eso. Pero para las personas que viven con la enfermedad y buscan ser oficialmente reconocidas como víctimas, el proceso de recuperación aún está por comenzar. Recuerde que si le gustó este reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página. Bueno, muchas gracias. Y ahí dejo mis coordenadas cuando quieran cualquier trabajo de contaminación, de pesca, bueno, lo que deseen. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas, pero creo que el tema es tan importante que a veces o no conocemos nada de nada o lo minimizamos. Y esto está pasando en Perú, tanto en el mar en menor proporción, pero sí en las zonas donde están extrayendo oro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o cualquier cosa, estoy a su disposición. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia de hoy, un tema bastante interesante e importante dentro de este rubro del derrame de hidrocarburos. Antes de culminar la sesión de hoy, vamos a tener una ronda de preguntas en caso de que alguno de los participantes tenga algún comentario final, alguna consulta. Ya tenemos la opción del micro activado, entonces pueden participar. Los invitamos a hacerle llegar al ingeniero las consultas que tengan. Aprovechamos también estos últimos minutos antes de cerrar la sesión para comentarles que nosotros estaremos iniciando el 24 de este mes la especialización de gestión de derrame de hidrocarburos, donde justamente el ingeniero Luis Icochea forma parte del staff de docentes a cargo del dictado de esta especialización. Entonces también esperamos verlos conectados en el transcurso de esta especialización y que puedan participar en el desarrollo de este tema tan importante, ¿no? Ok, veo que no tenemos preguntas, ingeniero. Okay. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, Francisco. Sí, ¿cómo está, ingeniero? Muchas gracias por la exposición, muy buena, lo felicito. Lo que quería saber es que si bien el Congreso o este acuerdo o convenio de Minamata tiene que ver con el mercurio, ¿cómo va Perú respecto a este control de mercurio? O sea, sobre todo me parece que importan mucho de España, me parecen, pero ¿existe un control respecto a esto, al ingreso de mercurio? Sí, dentro ¿cómo se dice? Del documento que se ha firmado, ¿no? Dentro del documento firmado, hay, por ejemplo, es bien claro los procesos de fabricación en los que se usa mercurio, por ejemplo, el artículo 5, ¿no? Y las emisiones, las liberaciones, o sea, me parece que en la importación del mercurio casi no hay problemas. El problema es en el uso y cómo botan el resto, ¿no?
es interesante todo este documento, pero una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que se cumple. Por ejemplo, con la minería hay una extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Imagínense si la gran mayoría es ilegal, ¿ustedes creen que van a respetar lo que dice? Por ejemplo, entre las cosas interesantes que dice que cada 3 meses tienen que hacer un tipo de muestreo y dar los resultados, ver cómo se va minimizando los valores de mercurio y otros. Y desgraciadamente yo dudo, somos firmantes, pero a nivel mundial no hay nadie que esté controlando esas cosas, ¿no? Posiblemente en el futuro cercano se haga como se está controlando la pesca ilegal y otros temas, pero desgraciadamente no. Y vean ustedes la importancia, o sea, el daño que pueden causar. Imagínense a uno de sus familiares o a uno de sus hijos, de sus nietos, que nazcan con este problema y que es algo independiente de su alimentación o de cómo nació sin problema de salud, ¿no? Entonces, pero sí existe el documento y Perú lo tiene ratificado. Yo voy a comenzar a mandar al Congreso y todo, y qué hay de esto, ¿no? Porque esto lo han firmado el 2016, 2017. No sé si con eso le respondo o algo más. No, ingeniero, sí, muchas gracias. Lo felicito nuevamente. Muchas gracias por la participación, estimado. Tenemos también una manito levantada de Rafael. Sí, buenas noches con todos. Ingeniero Luis Icochea, profesor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Para empezar, felicitaciones, muy clara la ponencia sobre la enfermedad de Minamata en principio y el origen. Quería aportar con una reflexión, ¿no? Esto, como usted bien expuso, se trata de una operación que se venía dando en Japón hace mucho tiempo y que tenía vertidos de sus efluentes, que para ese momento no se conocía los potenciales riesgos que eso ocasionaría en un futuro. Entonces, la reflexión es, quizá mucho de lo que se hace hoy día tiene riesgos que tampoco conocemos y eso solamente puede cubrirse justamente con investigación y con ensayos para poder entender las consecuencias. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias Rafael, como siempre usted, como buen alumno, lo que hablas es una realidad, ¿no? Es una realidad. Ya durante el curso voy a hablar de una contaminación que había en la zona de Ite por una empresa minera, la más grande que hay en el Perú y la que más aporta en impuestos, que en lugar de evitar que vayan los relaves al mar, pagaba por uso del mar, ¿no? Pasaron como 50 años para que recién reconozcan que había esa falla y esa podría haber estado produciendo enfermedades como la que vimos, la de Wilson, porque había cobre y también había cadmio, ¿no? Y hay otra empresa igual, ahí donde están en Marcona, también de casualidad fui a medir para hacer acuicultura y me encontré con esa sorpresa, ¿no? Entonces sí, se necesita el control, se va mejorando, pero todavía vamos a un paso muy lento y hay muchas personas que van a sufrir consecuencias y hay que evitarlo. Yo voy a tratar de hacerlo llegar a más personas para que vean, ¿no? Y evitar pues futuros daños o daños lamentables. Todos tenemos hijos. Imagínense que a tu hijo pase desde que nazca con esto, o a tu familiar cercano que le pase esto, ¿no? Y puede pasar, ¿no? Gracias, Rafael, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, estimado, por la participación. Me parece que ya no tenemos más consultas o comentarios finales. Entonces, ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Recordarles que la especialización a cargo del ingeniero Luis Icochea la estamos iniciando el 24 de julio. Pueden revisar mayor información sobre los temas que vamos a desarrollar, el número de horas cronológicas que contiene esta especialización y demás información importante en nuestra página web ceoacademy.edu.pe. Y en caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden también encontrar por ese medio nuestros canales de atención para así contactar a
un asesor. Sin más que agregar, ingeniero, muchas gracias por la ponencia de hoy y gracias a todos por su atención. Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Muchas gracias. Gracias.